El éxito viene del fracaso, no de memorizar las respuestas correctas. Donald Trump ha demostrado habilidades notables para el éxito en varios ámbitos de su vida, particularmente en los negocios y la política. Construyó un imperio inmobiliario y es una figura mediática prominente, participando en programas de televisión y temas polémicos. Supo capitalizar su imagen y marca personal para alcanzar un gran reconocimiento público. Quédate hasta el final, porque estas frases cambiarán tu forma de pensar y ser un ganador como Donald Trump. Lo que separa a los ganadores de los perdedores es cómo una persona reacciona frente a cada nuevo giro del destino. No existen los atajos para llegar a los lugares que valen la pena. Solo trabajo con los mejores, no con los que tienen mejor formación, sino con los que tienen la actitud correcta. No dejes nunca que los títulos sean la única referencia que la gente tenga de tu talento. A menudo, más seguido de lo que piensas, la persistencia es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Uno de los problemas de volverse exitoso es que los celos y la envidia te siguen inevitablemente. Nunca garantices nada personalmente. Sé terco cuando sea necesario, no abandones hasta que hayas agotado todas las posibilidades de éxito. Hay un proverbio alemán antiguo que dice que el miedo hace al lobo más grande de lo que es, y es verdad. Los negocios son mi forma de hacer arte. El coraje no es la ausencia del miedo, es la habilidad de actuar de manera eficiente a pesar del miedo. Al final eres medido no con lo que te comprometes, sino con lo que consigues finalmente. Lo que más admiro son las personas que dan la cara. Mira, escucha y aprende, tú no puedes saberlo todo, quien piensa así, está destinado a la mediocridad. La experiencia me enseñó algunas cosas, una de ellas es que debes escuchar a tu instinto sin importar lo bueno que suene algo en el papel, la segunda es que en general, es mejor que te quedes con lo que conoces, y la tercera es que a veces, tus mejores inversiones son las que no haces. Parte de la clave de ser un ganador es saber cuándo tienes que parar, a veces tienes que renunciar a la pelea y marcharte, enfocarte a otra cosa es más productivo. Sal de tu zona de confort, nunca te conformes con lo que tengas, siempre vea por más. Conoce tanto tus posibilidades como tus limitaciones. Mi consejo es siempre el mismo. Comienza a pensar positivamente o terminarás perjudicado tú mismo. Crear una marca puede ser más importante que crear un negocio. Nada de lo que es grande en el mundo se ha logrado sin pasión. A mi parecer, llegar a la cima implica que es hora de iniciar un nuevo proyecto, todo éxito es el inicio del siguiente. Sé tú quien delimite los estándares, no esperes que tus empleados trabajen más duro que tú, es tan simple como, sé un ejemplo. Mi experiencia es que si estás luchando por algo en lo que crees, incluso si eso significa cabrear a algunas personas a lo largo del camino, las cosas suelen funcionar. Un líder tiene derecho a ser batido, pero nunca a ser sorprendido. Sabía que si era paciente y mantenía los ojos abiertos, surgiría una oportunidad mejor. Una persona sin ego es un don nadie. Los resultados han sido espectaculares porque he emparejado instinto y lógica. Me gusta pensar en grande, si vas a pensar en algo, debes pensarlo en grande. No hago trato solo por el dinero, tengo bastante más de lo que necesito, lo hago por el gusto de hacerlo. Trato de aprender del pasado, pero planifico el futuro enfocando exclusivamente en el presente, ahí es donde está lo divertido. Confiar en tu instinto vale la pena. Es tangible, es sólido y es hermoso, es artístico desde mi punto de vista, por eso me encanta el sector inmobiliario. El dinero nunca fue una gran motivación para mí, excepto como una forma de mantener la reputación, la verdadera emoción está en participar en el juego.
He sido temerario incluso cuando sufría una falta total de estímulo, porque mucho más a menudo de lo que piensas, la diferencia entre el éxito y el fracaso es la pura cabezonería. Ganábamos porque desgastábamos a todos los demás, nunca nos dimos por vencidos, y los oponentes poco a poco comenzaron a fundirse. No te asustes, haz lo tuyo y aguanta en tu sitio, sigue en pie, y lo que tenga que pasar que pase. Mi estilo de hacer negocios es bastante sencillo y directo, apunto muy alto y luego sigo empujando y empujando para conseguir lo que busco. A veces, me conformo con menos de lo que busqué, pero en la mayoría de los casos, suelo acabar logrando lo que quiero. Hay personas que pintan maravillosamente sobre un lienzo o escriben una poesía maravillosa. A mí me gusta hacer negocios, preferiblemente grandes tratos. Encuentra gente que se adapte a tu estilo de hacer las cosas y a la larga tendrás muchos menos problemas con los que lidiar. Es algo grande cuando puedes mostrar que has sido exitoso, has ganado mucho dinero y has empleado a muchas personas. Si te dedicas a algo que amas, no tardarás en convertirte en un ganador. La suerte no aparece a menudo. Cuando lo haga, asegúrate de aprovecharla al máximo, incluso si eso significa que debes trabajar muy duro. Cuando te hacen daño continuamente, lo peor que puedes hacer es seguir aceptándolo. Pelea. No te desvíes, si te desvías, vuelve al carril tan rápido como puedas, desviarte puede matarte. Una pequeña filtración puede hundir a un barco. Cuando las personas no están enfocadas, las palabras no puedo, lo intentaré, lo haré mañana o quizás, salen de su vocabulario. Si no eres franco y directo, estás diciendo a los cuatro vientos que eres una persona insegura. No pases mucho tiempo planeando o tratando de anticipar y resolver problemas antes de que estos hayan ocurrido, eso es solo otra excusa para perder el tiempo. Ser emprendedor no es un trabajo de grupo, tienes que confiar en ti mismo. Uno puede tener un expediente académico excelente, pero sin instinto no le bastará para llegar a la cima, y menos aún para permanecer en ella. Si el gobierno cobra más impuestos, las personas se sienten menos incentivadas para trabajar. Nos enfrentaremos a retos, nos enfrentaremos a dificultades, pero conseguiremos realizar el trabajo. Mantén una visión global mientras atiendes los detalles cotidianos. Si te gusta el crecimiento personal, suscríbete al canal, deja un comentario y dale like. Hasta la próxima.